Tal mis hermanos, buen día. Pues ya estamos a domingo 22 de agosto del año de San José de 2021 y como siempre vamos a meditar la palabra de Dios para el día de hoy. Le doy las gracias a las personas, veo que hay nuevos suscriptores a este canal. Les doy la bienvenida a los que son de reciente ingreso a este tiempo de meditación. Los invito a que le den like, a que activen la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video y que lo compartan si les gusta, para que sean más personas las que les llegue la palabra de Dios y seamos más personas las que juntos aprendamos a conocer y amar más a nuestro Señor Jesús. Este domingo 21 de tiempo ordinario vamos a meditar en la primera lectura del libro de Josué, capítulo 24, versículos 1 al 2 y del 15 al 17 y versículo 18. La segunda lectura está tomada de la carta a los Efesios, carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 21 al 32. Y en el Evangelio, en este día corresponde meditar a San Juan, capítulo 6, versículos 55 y del 60 al 69. En la primera lectura se nos presenta el discurso de despedida de Josué. Josué ve ya cercana su muerte y reúne a los jefes, a los sacerdotes, a todo el pueblo de Israel. Los reúne principalmente para renovar la alianza. Este pasaje me encanta y tiene relación con el Evangelio. Josué les hace ver, les dice, digan ahora a quién quieren seguir. A los dioses a los que empezaron a seguir nuestros padres antiguos, a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes habitan. O sea, tienen esas opciones, pero les dice, en cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. O sea, Josué les dice, mi familia y yo estamos dispuestos a renovar esta alianza de amor que Dios hizo con Abraham y con su pueblo, que la respetó en Moisés y que la ha respetado a través de todo el tiempo. Dice, nosotros nos mantenemos firmes en esta alianza. El pueblo responde, lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Fíjense, aquí el pueblo dice también nosotros estamos dispuestos a renovar la alianza, estamos dispuestos a seguir al Señor. Ahora, ¿qué se necesita para que este deseo de renovar la alianza se mantenga firme? Fíjense lo que dice aquí. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorríamos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Cuando nosotros tenemos presente a Dios en nuestra vida, cuando tenemos presente todos los prodigios que ha hecho en nuestra existencia, difícilmente podemos quebrantar la alianza, porque tendríamos el temor de perder el amor de Dios, no porque Él nos lo aleje, sino porque nosotros lo despreciaríamos con nuestro comportamiento. Eso es lo que pasa el día de hoy, mis hermanos. Lamentablemente el mundo de hoy no tiene presente a Dios en la vida. Y es importante que nosotros, que somos cristianos católicos, meditemos el día de hoy si tengo presente a Dios en mi vida, si tengo presente los grandes prodigios que Él ha hecho en mí. Sí, también he tenido padecimientos, he perdido seres queridos y quizá ahorita estás sufriendo la pérdida de un ser querido, pero aún ahorita el Señor está contigo. Por eso aquí el pueblo recuerda todo eso. Dice, Él hizo ante nosotros grandes prodigios y nos protegió por todo el camino. Él te va a proteger de la depresión, Él te va a proteger de que pierdas el consuelo ante esta pérdida. Él va a estar siempre contigo. Si tú tienes presente todo lo que Dios ha hecho en ti, es más fácil que te mantengas firme en esta alianza, pero es tu decisión y es mi decisión. En el Evangelio igualmente, así como Josué le presenta al pueblo de Israel las opciones de seguir a los dioses paganos o mantenerse firme ante el Señor, así también ahora es el mismo Cristo quien les dice a sus apóstoles, ¿quieren ustedes seguirme o también ustedes me quieren dejar? ¿Por qué llega a esta situación? Bueno, hoy recordemos que hoy terminamos de meditar el capítulo 6 del apóstol San Juan. Y recordemos que el capítulo 6 empieza con la multiplicación de los panes. Y nosotros decíamos cómo San Juan lo presenta como la introducción al discurso eucarístico, como introducción a ese pan que Jesús les recuerda, el maná bajado del cielo que fue enviado por Dios y no por Moisés, pero fue un pan para alimentar solamente su cuerpo.
Ahora en la multiplicación de los panes refuerza que ese pan que con la bendición de Dios baja del cielo y alimentó a más de 5,000 personas sin contar mujeres y niños, sigue siendo un pan enviado por Dios del cielo. Pero en ese momento, pues obviamente, tanta gente que vio ese milagro lo querían incluso proclamar rey. Tuvo un gran éxito que se aumentaron mucho los seguidores. Pero hoy, después del transcurso de todo lo que vimos en este capítulo 6, cómo Jesús se presenta como ese pan de vida bajada del cielo, ahora la gente empieza a dudar, la gente empieza a decir, esto que dice este hombre es difícil de entender. Hoy que lo dice con unas palabras muy claras, porque hoy les dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, no está hablando en sentido figurado. Incluso dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, dice, ese tendrá la vida eterna. Y entonces la gente, incluso fíjese, si antes eran los escribas y los fariseos los que rechazaban a Jesús, ahora con estas palabras sus mismos discípulos, dice el evangelista Juan, al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso? Y entonces mucha gente se empezó a alejar de él. Jesucristo al ver sus pensamientos les dice, ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Aquí Jesús, su respuesta remite, porque incluso después dice, las palabras que les he dicho son espíritu y vida. A pesar de eso, algunos no creen. Dice, el espíritu es quien da la vida. Entonces Jesús nos remite para creer y estar consciente de esto que él dice, nos remite a la ascensión que va a suceder posteriormente, pero de alguna manera cuando dice volverá, subirá a donde estaba antes, quiere decir que también bajó antes. O sea, se nos remite a la encarnación. Al Jesús hacerse carne, toma la carne nuestra, pero al ser espíritu, ese espíritu es el que nos da la vida. Por eso cuando tú comulgas, aunque sea una fracción de la hostia consagrada, que es el cuerpo de Cristo, aunque no comulgues en las dos especies que a veces nos dan el pan y el vino, pero en esa hostia consagrada está el cuerpo completo de Jesús, su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad, su espíritu, por eso es el que te da la vida. Pero eso es muy difícil, la gente dice, esto es intolerable, incluso Jesucristo dice las mismas palabras que les he dicho son espíritu y vida, o sea, las mismas palabras que escuchamos nos dan vida porque nos enseñan y nos acercan a entender este discurso eucarístico de Jesucristo. Y si vemos nosotros lo que dice San Pablo en la segunda lectura, bueno, antes de irnos a la segunda lectura, aquí lo que les decía, después de que muchos discípulos empiezan a alejarse de Cristo, lo abandonan, ahora Jesús se dirige específicamente a sus 12 apóstoles y les dice Jesús, también ustedes quieren dejarme. Y Simón Pedro, como siempre, toma la iniciativa y a nombre de todos los demás les dice, es importante y muy interesante meditar esta respuesta. Les dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y luego dice, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Fíjense, estos dos verbos son bien importantes, creemos y sabemos. A veces nosotros creemos porque alguien nos lo ha dicho, alguien que es digno de confianza nos lo ha dicho y nosotros lo creemos y lo aceptamos. Pero cuando decimos sabemos es porque ya lo hemos experimentado, es porque ya lo hemos visto, ya lo hemos sentido. Y entonces esa es la única manera como nosotros podemos tomar la decisión de no abandonar a Jesús, porque sabemos quién es Él y porque realmente creemos que Él es el pan que ha bajado del cielo. Pero como les decía la vez pasada, esto lo tenemos que demostrar con acciones. Yo no puedo decir que creo que Él es el pan bajado del cielo y no me acerco a comulgar, porque entonces quiere decir que realmente no creo. Porque entonces no, esa creencia o esa fe no es tan grande como para vencer la vergüenza o el miedo de poder confesarme y ante un sacerdote abrir mi corazón para purificarlo. Eso nosotros también tenemos que decir, no solamente creo, sino sé, he experimentado, he tenido una experiencia de Dios en mi vida. Esto también a mí me lleva a darle una buena interpretación a la segunda lectura que la carta a los Efesios nos muestra el día de hoy. Porque es una lectura que hay quien dice que es machista y que era solamente para la gente de aquel tiempo, de cómo eran las relaciones familiares en aquel tiempo y que ahora
ya no se puede aplicar porque hoy la cultura es más de igualdad. Sin embargo, si vemos el fondo de las palabras de Cristo, creo que seguirán aplicándose a través de los tiempos. Simplemente meditemos o fijémonos en las primeras palabras. Dice, hermanos, vivan amando como Cristo nos amó. O sea, ya desde ahí nos está dando la pauta de cómo vamos a interpretar las siguientes palabras. Mucha gente, sobre todo las mujeres, rechazan o no aceptan esto o dicen que no es para estos tiempos. Porque dice San Pablo, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y les entregó su palabra. Bueno, aquí creo que aquí nosotros vemos las palabras que dice San Pablo cuando inicia pueden ser muy fuertes porque dice que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor porque el marido es cabeza de la mujer. Fíjense que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Esto puede hacernos ver que si el hombre es superior a la mujer y la mujer tiene que supeditarse a ella, pero no es cierto, porque después dice maridos, amen a Cristo. Bueno, dice, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Esto primero causa cierta escozor, cierta comezón sobre todo a las mujeres. Pero después dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ellas para santificarla. O sea, si la mujer tiene que amar y respetar al marido, el hombre también tiene que amar y respetar a su esposa de la misma manera. Porque para poder entregarse, como Cristo se entregó, así el hombre tiene que entregarse por su mujer, dejando atrás su machismo, dejando atrás su autoridad y viviendo el amor. Respetar a una persona es uno de los signos de que hay amor. Y luego después dice, ya no son, los remite a donde dice, los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo. ¿Por qué dice eso? Porque nos remite a las palabras que decimos en el rito del matrimonio. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. O sea, ya no son dos. Yo les decía a una pareja que casé hace unos días, desde este momento ya no puedes tomar decisiones por ti mismo, ni tú por ti misma. Tienen que tomarse en cuenta uno al otro. Ya no eres una persona totalmente individual. Ahora tu corazón se ha unido al de esta mujer, tu corazón se ha unido al de este hombre y ahora son una sola carne. Al amarte tú, al amar a tu esposa, te amas a ti mismo en ella y al amar a tu esposo, te amas a ti mismo en él. ¿Por qué? Porque son una sola carne y nadie se puede odiar a sí mismo. Pero sobre todo, fíjense, dice al final, este es un gran misterio y lo remito a Cristo y a su iglesia. Lo refiero a Cristo y a su iglesia. ¿Qué quiere decir? Así como la iglesia es cuerpo místico de Cristo y Cristo ama a su iglesia, de esa manera nosotros nos debemos amar. Por eso esto que dice la lectura de hoy de San Pablo es muy actual. Las mujeres tienen que respetar a sus maridos. Hoy veo cómo a veces se llevan y se dicen, oye gorda, oye, y se dicen cosas que lo pueden decir en broma, pero yo siempre les digo, ni en broma debes de insultar a tu mujer ni a tu marido. Deben de demostrarse ese amor, ese respeto del uno por el otro, esa admiración con las que se arrodillaron ante el altar para que Dios bendijera su matrimonio. Ese amor que Dios puso en sus corazones los debe llevar a respetarse uno al otro. Lo que pasa es que si lo leemos solamente textual y lo interpretamos textual, estaremos diciendo que solamente la mujer es la que debe de respetar a su esposo como si fuera Cristo. Pero en el fondo, también cuando dice lo refiero a Cristo y a su iglesia, cuando Cristo dice lo que le hagas a uno de estos más pequeños me lo haces a mí, entonces también nos está diciendo, ustedes maridos, respeten a su esposa como si fuera el mismo Cristo. Ese es el enfoque que debe de tener esto. Y si nosotros lo aplicáramos hoy, también yo debo de amar y respetar a mis prójimos como si fueran el mismo Cristo. Y de esa manera la sociedad sería diferente, nuestras familias serían diferentes, no habría familias desunidas, no habría maltrato familiar, no habría feminicidios. Es increíble cómo puede un hombre hacerle daño a una mujer siendo que todos nacemos de una mujer.
Tenemos que amarnos, tenemos que ver a Cristo en nosotros. Recordemos que Santa Teresa, había una mujer, una madre superiora o una madre que le hacía ver su suerte porque la ponía en los trabajos muy duros y pues la hacía sentir muy aconjada, pero Santa Teresa le decía, solo Dios sabe todas las cosas que yo le pudiera hacer a usted si no viera a Cristo en su cuerpo y en su alma. Si nosotros viéramos a Cristo en los demás, el mundo sería diferente. Tendrías que amar a tu esposa, tendrías que amar a tus hijos, tendrías que respetarlos, tendrías que verlos como lo más importante de tu vida, porque está Cristo en ellos, porque Cristo debe de ser lo más importante en tu vida. Les doy la bendición, esperando que este día esté lleno del amor de Dios en ustedes y que recuerden que nosotros vinimos a ser felices y a ser instrumentos para ser felices a los demás, y en eso debe de estar centrada nuestra vida. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, les deseo todo bien en el Señor. Recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.